Me llamo Sofía y a los 33 años puedo decir que la monotonía había comenzado a invadir mi vida. La rutina diaria se había apoderado de mí y aunque amaba a Hugo, mi novio de toda la vida, sentía que necesitaba algo más, algo que despertara mi lado más salvaje y aventurero. Un día, mientras conversaba con mi mejor amiga Ana en nuestra cafetería favorita, decidí revelarle una fantasía que me había estado atormentando durante mucho tiempo. Ana me miró con sorpresa cuando confesé que soñaba con estar con 2 hombres al mismo tiempo. Sus ojos se iluminaron con complicidad y su sonrisa sugestiva dejó claro que entendía a la perfección mis deseos más profundos. Fue Ana quien me impulsó a explorar esta fantasía, a vivir la vida sin remordimientos y a descubrir qué me estaba perdiendo. Así que decidí seguir su consejo y lanzarme a la aventura. Esa noche decidí visitar un bar local. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba al lugar. No sabía qué me depararía la noche, pero estaba dispuesta a averiguarlo. Me senté en la barra, ordené una copa de vino tinto y comencé a observar a las personas que llenaban el lugar. Fue entonces cuando los vi. 2 hombres, Sergio y Fer, se encontraban en una mesa cercana, charlando y riendo. Eran atractivos, seguros de sí mismos, y la química en el aire era palpable. Me sentí atraída hacia ellos de inmediato. Después de un tiempo, Sergio se acercó a la barra y comenzó a hablar conmigo. La conversación fluyó naturalmente, como si nos conociéramos de toda la vida. Pronto, Fer se unió a nosotros, y la tensión sexual en el aire se volvió insoportable. Mis ojos se encontraron con los suyos, y su mirada ardiente transmitía un deseo irrefrenable. Sabía que estaba jugando con fuego, que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría mi vida para siempre, pero ya no podía resistir la atracción que sentía hacia ellos. Nos mudamos a una mesa más privada, donde las miradas y los roces se volvieron más intensos. Sergio y Fer sabían exactamente lo que hacían, y yo estaba completamente atrapada en su juego. La noche avanzó y la pasión se apoderó de nosotros. Cada toque, cada beso, cada suspiro nos llevaba más profundo en un abismo de deseo y lujuria. Los 3 estábamos entregados al placer prohibido, sin preocuparnos por el mundo exterior. Finalmente, en un momento de deseo incontrolable, decidí cumplir mi fantasía. Los 3 nos dirigimos a un lugar más privado, una habitación en el piso de arriba del bar, donde nos entregamos a la pasión desenfrenada. La habitación estaba decorada con luces tenues que arrojaban sombras sensuales, creando un ambiente de misterio y erotismo. Sergio y Fer me exploraron con sus manos expertas, desvelando cada centímetro de mi piel con caricias ardientes. Cada beso era una promesa de placer, y mi corazón latía con anticipación mientras me sumergía en el mundo del deseo sin restricciones. Perdona que te interrumpa un momento. Sé que estás disfrutando con esta envolvente historia. Si cada palabra te atrapa, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Así, no te perderás cada nuevo episodio, lleno de emociones y sentimientos. Gracias por tu paciencia. Ahora, continuemos explorando juntos esta emocionante historia. La noche se convirtió en una sinfonía de gemidos y susurros, y nuestros cuerpos se entrelazaron en una danza de éxtasis. La pasión ardía como un fuego salvaje, y me abandoné por completo a la sensación abrumadora de tener a 2 hombres deseándome y satisfaciendo todos mis anhelos. Al amanecer, regresé a casa con una sensación de euforia y culpabilidad. Sabía que había cruzado una línea, que había traicionado la confianza de Hugo, pero también había descubierto un lado de mí misma que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo.
Lo que no sabía en ese momento era que las consecuencias de mis acciones comenzarían a tomar forma muy pronto. Hugo descubriría la verdad a través de mi teléfono, y nuestra relación se vería amenazada por la tormenta que se avecinaba. Los días posteriores a mi noche de pasión con Sergio y Fer se convirtieron en un torbellino de emociones. A pesar de la intensidad de aquella experiencia, el peso de la culpa comenzó a pesar sobre mí. Sabía que había traicionado a Hugo y la incertidumbre sobre las consecuencias de mis acciones me mantenía en vilo. Una semana después de aquel encuentro, mientras Hugo y yo compartíamos una cena en casa, la tensión en el ambiente era palpable. Sus ojos se clavaron en los míos y finalmente me hizo la pregunta que temía responder. «Sofía, ¿hay algo que necesitas contarme?» Tragué saliva y decidí enfrentar la verdad. Le expliqué todo, desde mi fantasía más profunda hasta la noche que compartí con Sergio y Fer. La expresión en el rostro de Hugo se volvió de incredulidad a ira, y su mirada se llenó de dolor. Me reprochó por haber traicionado su confianza, por haber roto el vínculo que habíamos compartido durante tantos años. La discusión que siguió fue dolorosa y devastadora. Hugo se sintió traicionado y herido, y yo me sentí culpable y perdida. En medio de las lágrimas y las palabras hirientes, decidimos tomar un tiempo para reflexionar sobre el futuro de nuestra relación. Durante las semanas siguientes, viví en una especie de limbo emocional. Mi corazón estaba dividido entre Hugo y la pasión que había experimentado con Sergio y Fer. Ana, mi confidente de toda la vida, me apoyó en cada paso del camino, pero sabía que la decisión final recaía en mí. Finalmente, Hugo y yo nos reunimos para hablar de nuestro futuro. A pesar del dolor y la traición, aún nos amábamos profundamente. Decidimos darle una oportunidad a nuestra relación, pero sabíamos que la confianza tardaría en reconstruirse. Los meses que siguieron fueron difíciles, pero llenos de esperanza. Hugo y yo trabajamos juntos en sanar nuestras heridas y fortalecer nuestro vínculo, pero la sombra de aquella noche de pasión nunca desapareció por completo. Un día, mientras caminaba por la ciudad, me encontré con Sergio y Fer. Había una tensión en el aire cuando nos vimos, y sabía que ambos recordaban aquella noche. Intercambiamos miradas fugaces, pero seguimos nuestro camino sin decir una palabra. La vida siguió su curso, y aunque la confianza en mi relación con Hugo se estaba reconstruyendo lentamente, la tentación seguía acechando en las sombras. A veces me preguntaba si algún día volvería a dejarme llevar por mis deseos prohibidos. Los meses pasaron y mi relación con Hugo parecía estar en camino hacia la recuperación, pero la sombra de mi aventura con Sergio y Fer seguía persiguiéndome. Habíamos acordado no hablar más de aquel episodio doloroso, pero el recuerdo seguía latente en mi mente, un recordatorio constante de mis deseos más oscuros y el precio que había pagado por explorarlos. A pesar de mis esfuerzos por dejar atrás aquel pasado turbulento, mi vida tomó un giro inesperado. Una noche, mientras Hugo estaba fuera por trabajo, recibí un mensaje en mi teléfono de un número desconocido. El mensaje decía: «Sofía, ¿aún recuerdas nuestra noche juntos?». Mi corazón dio un vuelco al reconocer el nombre que acompañaba el mensaje: Sergio. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para responder. ¿Cómo había conseguido mi número? ¿Y qué quería de mí ahora? A pesar de la confusión y el temor que sentía, una parte de mí estaba intrigada por saber por qué Sergio había decidido ponerse en contacto conmigo después de tanto tiempo. Finalmente, decidí responder con cautela, preguntándole cómo había conseguido mi número y qué quería. La respuesta de Sergio llegó rápidamente.
Algunos secretos nunca se olvidan, Sofía. Nos encontramos en el lugar donde compartimos esa noche inolvidable. Ven esta noche, si te atreves. Mi mente se llenó de conflicto. Sabía que volver a ver a Sergio y Fer era un riesgo, que estaba poniendo en peligro mi relación con Hugo y todo lo que habíamos reconstruido. Pero la tentación de revivir esa pasión prohibida era abrumadora. Esa noche, mientras Hugo estaba nuevamente fuera por trabajo, me encontré con Sergio y Fer en el mismo bar donde nuestra historia había comenzado. La tensión en el aire era palpable mientras nos mirábamos en silencio. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa, pero ya no podía resistirme. La noche transcurrió en un torbellino de emociones y deseo. Mis encuentros con Sergio y Fer me llevaron a un lugar oscuro y sensual que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo. Cada caricia, cada beso, cada susurro me recordaba la pasión que había experimentado en aquella primera noche. Cuando finalmente regresé a casa, me sentía agotada y confundida. Sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, que estaba jugando con fuego y que podría destruir todo lo que había construido con Hugo. Pero también sabía que no podía resistirme a mis deseos más oscuros, que la atracción prohibida era una fuerza que me consumía. Mis acciones comenzaron a tomar forma y a afectar mi relación con Hugo de manera irreversible. A medida que los secretos se acumulaban y la mentira se volvía insoportable, sabía que estaba en un camino peligroso, uno que podría llevarme a perder todo lo que valoraba. Los días se volvieron aún más angustiosos a medida que las consecuencias de mis acciones se hicieron evidentes. Aunque había disfrutado de la pasión desenfrenada con Sergio y Fer, la carga de la culpa y la traición se volvía cada vez más insoportable. Hugo comenzó a notar mi distanciamiento y mi comportamiento evasivo. Preguntas incisivas sobre mi tiempo y mis actividades se volvieron frecuentes, y cada vez era más difícil mantener el equilibrio entre la vida que había construido con él y mis deseos secretos. Una noche, mientras Hugo y yo compartíamos una cena en casa, su mirada se encontró con la mía, y su voz temblorosa rompió el silencio. «Sofía, algo no está bien. Siento que estás escondiendo algo de mí». Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, decidí ser honesta con él. Le confesé todo, desde mi primer encuentro con Sergio y Fer hasta mi última aventura. Su rostro se contrajo en una mezcla de sorpresa, dolor y enfado. La discusión que siguió fue aún más devastadora que la primera. Hugo se sintió traicionado una vez más, y esta vez la confianza que habíamos estado reconstruyendo se hizo añicos por completo. La sensación de pérdida y desesperación llenó la habitación mientras ambos enfrentábamos la realidad de lo que había ocurrido. Decidimos tomar un tiempo separados para reflexionar sobre el futuro de nuestra relación. A medida que pasaban los días, la tristeza y el arrepentimiento me consumían. Había perdido a Hugo, la persona que había sido mi compañero y confidente durante tanto tiempo, debido a mis deseos prohibidos y la falta de control sobre mis impulsos. Fue un período de introspección dolorosa en el que me enfrenté a mis propios demonios y a las consecuencias de mis acciones. Había aprendido la lección de manera cruel, que el deseo y la pasión efímera podían destruir lo que más valoraba en la vida. Finalmente, Hugo y yo tomamos la difícil decisión de poner fin a nuestra relación. Aunque nos amábamos profundamente, la confianza rota y la herida causada eran demasiado profundas para sanar por completo. El tiempo pasó, y mientras me encontraba sola nuevamente, reflexioné sobre todo lo que había perdido.
Había aprendido que los deseos prohibidos podían tener un alto precio y que la búsqueda de la pasión efímera podía llevar a la destrucción. Mi vida había cambiado irrevocablemente debido a una elección impulsiva, y aunque había experimentado momentos de intensa pasión, también había experimentado el dolor y la pérdida que venían con ella. Esta fue mi historia, una historia de deseo, traición y lecciones dolorosas. La historia de cómo la búsqueda de la pasión prohibida había cambiado mi vida para siempre. Y así concluimos otra emocionante historia. Gracias por acompañarme y ser parte integral de Relatos de Infidelidad. Cada emoción y sentimiento compartido nos une más en este viaje. Si te has quedado con ganas de más y deseas sumergirte en más relatos apasionantes, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Así estarás al tanto de cada nueva historia, cada nueva emoción. Espero verte pronto. Estoy ansiosa por llevarte de nuevo a un viaje donde el amor y la traición se entrelazan.